Hola, estamos aquí por empezar el live en el que vamos a platicar con la poeta Lídice Ortega, a quien en un momento vamos a tener aquí. Y pues en esta ocasión que ver con los estereotipos, no solamente de género, sino también de muchas cosas en general. Entonces, me parece que ya he invitado a Lidis en estos momentos y pues me gustaría compartirles un poco acerca de ella. Lídice Ortega es una poeta hondureña, feminista, politóloga y comunitarista que se apasiona por los procesos de construcción colectiva y participativa. Ella se divierte haciendo comedia feminista y mostrando a las mujeres que la risa es sanadora. También es activista de las causas del amor y la comunicación popular, así como aprendiz eterna de la vida y sentipensante de las realidades que enfrentan las mujeres, las niñas y todo tipo de personas disidentes. Entonces, me sale que no se puede unir, pero no sé por qué no podría. Ok, creo que ya. Entonces, vamos a ver si ya se puede. Listo. Ay, Hola. hola, ¿cómo están? Muy bien, Lidice. ¿Y tú? Disculpan que me tardé un poquito en llegar. Está bien, no te preocupes. Aquí nos dio un par de minutitos para presentarte y justamente ahorita leí que tenemos de ti en el libro Fuego y Agua a la vez, Fire and Water at Once, en el cual existen 3 poemas tuyos. Penélope, Penélope, Grandiosa, no, 4. Adoraciones vagina y autoamor. Son 4 poemas y fue uno de los más interesantes para traducir para mí, sobre todo porque el primero, el de Penélope, Penélope, pero bueno, poco te iré contando un poco de la experiencia de cómo fue traducido, pero precisamente mucho gusto tener la oportunidad de platicar contigo y saber tu perspectiva porque le da mucho sentido a otras cosas que ya había notado al traducirte. Entonces, pues quisiera empezar preguntándote acerca del primer poema que tenemos aquí, el de Penélope. Esto, pues claro, entiendo que es una referencia a Penélope, el personaje de la Odisea, pero ¿por qué Penélope? También, o nos podrías contar más de ti sobre cómo eres tú como poeta, como persona y precisamente cuál es tu opinión acerca de Penélope como personaje. Sí, bueno, hola, gracias. Creo que una de las cosas que más ha determinado mi vida en general, no solamente mi trabajo poético o mi trabajo de escribir, que aún me cuesta mucho autodenominarme o reafirmarme como escritora, porque hay como muchas etiquetas cuando asignas como o asumes ese rol de ser poeta, escritora, narradora. Siento que hay una carga de responsabilidad y también unos roles que se imponen o se están intrínsecos en ese rol. Entonces, me cuesta mucho entrar en ese papel porque para mí la escritura ha sido una canalización de emociones a través de mi vida desde que tengo 15 años, lleno diarios, escribo en libros, escribo donde sea, circunstancias, situaciones, procesos, dolores, procesos, malestares, duelos, analizo otras realidades a través de la escritura. Para mí es más un tema, bueno, una relación íntima, pues una terapia, algo así. Ujú. Entonces, eh, buscando eso,
buscando ese camino, pues resulta que me encontré con una compañera feminista también que hace talleres de escritura creativa, ¿verdad? Y lo hace enfocado a mujeres. Y ella tiene un taller que se llama El Camino de la Diosa. Ujú, Y esto es como analizar también el camino que recorremos las mujeres, un poco analizado en el mismo sentido que el mito del dios de Joseph Campbell, ujú, como tratando de encontrar esos arquetipos que marcan la vida, pero la vida de las mujeres. Y resulta que con las mujeres tendemos nosotras precisamente a eso, a no estructurarnos o no encajarnos. Cuesta mucho denominarnos la jefa, la directora, la escritora, porque son roles estereotípicos de hombres masculinizados. Entonces también esa masculinidad dentro de esos roles resulta carga para cómo debe actuar. Entonces, en uno de los procesos o de los ejercicios que se hacen dentro de este espacio de despertar esos códigos de diosa o esos arquetipos que nosotras ya tenemos y que recorremos, estuvimos analizando personajes de la literatura, personajes, mujeres, femeninos, ujú, que han sido vilipendiados, porque al final, ¿quién es Penélope? Penélope es una mujer que quedó vista como la que esperó eternamente a Ulises, la que se quedó a merced de otros hombres, la que se quedó triste y tejió eternamente. O sea, hay como unos cánones ahí feminizantes que ujú. también permiten que las mujeres eh, reafirmemos esta estructura del pensamiento patriarcal, ¿no? Entonces, un poco de analizar, el ejercicio era como escriban siendo ustedes alguna de estas personajes históricas vilipendiadas de la escritura y la literatura. Ujú, Y yo personalmente estaba habitando un momento muy complejo porque precisamente estaba en un matrimonio, estaba en una circunstancia de familia donde estaba precisamente cuestionando muchos de esos roles. Recién tuve a mi hija en ese momento, tenía una bebé, tengo dos hijos, tengo un hijo de 7 años y una hija de 5. Y para mí, o sea, empezar a analizar cuál de todas estas me hace sentir conectada con esa realidad. Y por eso escribí Penélope. Y Penélope es un poema que escribí como en un diálogo interno. Es un diálogo interno de Penélope diciéndose a sí misma, está bien que tardes toda la vida tejiendo, está bien que ahora te sientas refugiada en tu soledad y que sientas no quiero hablar con nadie, y hace ese diálogo interno de ella recuperándose, de decir, o sea, tengo miedo y si Ulises no vuelve, ay, ¿qué más? O sea, si no vuelve, que no vuelva nunca. Y tratando de sacar esa mujer que siempre fue la que esperaba en una mujer, una heroica mujer que decidió que la espera era una oportunidad para ella, para emanciparse, para conocerse y que la verdad es que en realidad no estaba esperando, sino solo creciendo internamente. Entonces es como ese diálogo. Sí, sí, justamente es como una especie de retórica, ¿no? En el que casi casi nos imaginamos hablar con Penélope, pero también ser Penélope. Y pues sí, precisamente es una figura bien interesante y lo que mencionas, ¿no? Hay una parte en la que dice, ¿y si no regresa qué? Y es muy interesante el énfasis que también se da en el ego de Ulises como representación del ego masculino y del sistema patriarcal en sí. Y pues de hecho todo esto, ahorita me acordé de un ensayo muy bueno sobre Penélope y Ulises de una escritora que se llama Suele Rolnick, pero ella es psicoanalista, bueno, o sea, teoriza desde el psicoanálisis, entonces, una, cómo está formada la estructura familiar, estos dos roles, la Penélope que siempre espera y el Ulises que le gusta que lo esté esperando. Y precisamente como que es esta binario. Las mujeres siempre tienen que estar en una
en un papel pasivo, y eso no solamente pasa como artistas o escritoras, puede pasar como doctoras, como ingenieras, en todos los campos, es algo pervasivo, pero precisamente ¿cómo opinas tú que es escribir desde esta postura de la diferencia, de la otredad, de lo no activo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, creo que es un desafío porque precisamente es ir contra el estereotipo, ¿no? Es ir contra el patrón, contra, bueno, si soy escritora o si escribo, evidentemente voy a entrar en el Olimpo, o sea, voy a entrar a cumplir un rol determinado desde el cual las otras personas me leen, desde el cual las otras personas me etiquetan o eh, me, me prejuician también, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema del prejuicio ajeno, pero para mí lo más complejo es decir la verdad, o sea, creo que es muy difícil decir la verdad y asumir la verdad que una tiene que decir, o sea, ahí es donde está el desafío de ser disidente, de saber que vas a decir cosas que a lo mejor a personas no les van a parecer lindas, ni les van a parecer con sentido, ni siquiera que rimen o no sé, lo que se esperaría que tenga eh, una forma poética o una forma determinada, un texto literario, ¿no? Creo que hay un poco de eso, pero también creo que para poder decidir tienes que entender la norma. O sea, aunque no te guste y aunque decidas no voy a ir por ese camino, tienes que saber cuál es ese camino o cuál era esa ruta dogmática, esa ruta ortodoxa o esa ruta straight, cerrada, o sea, como derecha, para poder decir, o sea, sí, hay cosas de todo este mundo, este universo que no me gustan vistas desde esta manera y por tanto decido de ellas, las desconozco porque sé dónde están las trampas, dónde está el cuestionamiento de ellas, a dónde lo tengo que hacer y a partir de ahí, o sea, decido ser disidente, o sea, de ponerme del otro lado de la calle, del otro lado de la acera, sabiendo bien cuáles son esas dogmas, porque al final eso te sirve, o sea, por ejemplo, si no conocemos la historia de Penélope, es real, o sea, la que se escribió en la Odisea, pues difícilmente puedes saber cómo construir un dilema y un diálogo abierto disidente de esa Penélope, es decir, tienes que saber que qué representaba ese personaje también en ese momento para ella. Y así, grandes cosas, o sea, por ejemplo, el tema de la sexualidad femenina, Uh-huh. que es otro de los grandes tabúes y cosas que, bueno, está mal que las mujeres hablemos de nuestra propia sexualidad, que nosotras mismas nos sexualicemos a nosotras, que hablemos de nuestras vaginas, que hablemos de nuestros senos, que hablemos de nuestros cuerpos, pero no está cuestionado del todo o está permitido que los hombres hablen de nuestros cuerpos sexualizándolos, que los hombres sexualicen nuestros cuerpos en estereotipos y prototipos que al final no se parecen a muchas mujeres que andamos por ahí en el día a día en la calle. ¿Y por qué no las gordas, las doñas, las señoras, las mujeres que no son ese estereotipo, no pueden tener placer o no pueden hablar de su placer o no pueden, o sea, ahí está, como tratar de comprender los dogmas para poder decidir, ok, no me gusta este dogma, métete tu dogma donde te quieras meter el dogma, pero yo voy a pensar de esta manera en función de eso, o sea, como contestar a eso pues también, ¿no? Sí, exactamente. A veces he visto posturas así similares, nombrarse como desidentificación, como sabes, conoces dónde está la identidad que te están imponiendo, pero te estás desidentificando con eso. O sea, y precisamente eso también es importante en el sentido de la literatura, porque hay un canon literario, los textos, los que todos, todas, ¿Dónde, todes, dónde están? de Ajá. Homero es una de estas figuras icónicas,
pero sí es también muy interesante como darle voz a mujer, porque Homero nunca le dio voz a ella, a raíz de su relación con él. Pero pues sí, ahorita que mencionaste que eres mamá, ¿cómo la maternidad disidente te ha dado forma a tu perspectiva como poeta y artista? Bueno, mira, ahí hay un tema muy desafiante también porque como madre también hay otro montón de deberes, de zonas del deber ser, le llamo yo, como zonas obligatorias que tienes que transitar y por las cuales es muy difícil pensarse o imaginarse una maternidad disidente o una maternidad divergente o una maternidad fuera de las etiquetas, que creo que es también hacia donde nos queremos mover, porque al final cada feminidad, cada mujer desarrolla una manera de ser madre, si es que lo desea o si es que lo decide, y si es que tiene las condiciones ideales o, bueno, por lo menos las más seguras para poder desarrollar una maternidad tranquila, ¿verdad? En donde se pueda autocuestionar cosas y pueda reafirmar o pueda destruir muchas de estas líneas de comportamiento estructurado, dogmático y ortodoxo. Para mí creo que hay un tema ahí también de no querer entrar en esa caja, sí, es como da miedo de pensar que una pueda en algún momento ser la mamá que da miedo, como cuando ibas a la casa de tus compañeras de la escuela o del colegio y tenían una mamá que daba miedo. Es como, no me quiero convertir en esa mamá definitivamente, pero tampoco me quiero convertir en esa mamá eh, que, que es, o sea, no sé, o sea, en esa mamá que no llega a ser madre, sino que se pone como al lado y a la par, igualito que los hijos y las hijas, y al final se pierde esos roles. Entonces, hay que jugar mucho con el deseo de una. Primero, yo creo que ahí es fundamental el tema de tener más maternidades decididas, Uh -huh, más, uh -huh. más pasa por eso, porque cuando tú decides hacer algo, pues tienes la oportunidad de crear eso algo que decides ser, ¿verdad? Si no, es una imposición y para mí ahí pasa por eso, es como si no, tienes que entrar dentro del rol porque si no pudiste desafiar el primer mandato que es tienes que ser madre y fuiste madre obligada, pues ya no tienes, o sea, es una tristeza tener que ejercer una maternidad así. Entonces ya es suficiente resistir al hecho de ser madre sin desearlo, pero creo que pasa por eso, por la maternidad deseada, el desear también y el ser una persona que puja hacia la revolución cultural. Creo que también hay un tema ahí de insertar cosas que una cree que sabe, una, cosas que una desea que existan y que sean realidad. Y, y es como un experimento, la verdad. Yo lo veo como un experimento que me va quedando bonito porque la verdad, bueno, sí estoy orgullosa, bastante feliz de hasta el momento las personas que veo en mi hija y en mi hijo, me, me parece que allí están bien, eso también. Y si toca a veces pelearse un poco con la escuela, las maestras, la sociedad, pues toca pues, hacerlo porque al final el ejemplo o el verla a una o ver que una desde de esas formas distintas de hacer se atreve y las niñas y los niños son maravillosos y nadie lo puede negar, pues quizá insertas un chip o una semillita en la mente de la otra persona y dice, pues no está mal, no está mal eh, intentar cuestionar que no debo ser la madre sacrificada, que es como eso de los primeros que nos enseñan que la maternidad tiene que ser sacrificio, o sea, Marti. y, y mira, hay un tema grave, o sea, cuando ya eres madre y hay otras madres, ahí es como una competencia de quién sufre más siendo mamá, es como, ok, yo he hecho lágrimas todas las noches, no, yo el doble, entonces suele ser como una competencia de quién es la más sufrida, y después
cuando los niños y las niñas ya crecen, es también la competencia por el hijo o la hija que lo está logrando más. Entonces, al final, ahí te das cuenta que sí hay unos patrones sociales que son unas exigencias culturales y que cada vez son más grandes y más fuertes, porque al final para las mujeres de más de 30 años, tener hijos e hijas nos implica mil cosas ahora que quizá para mi mamá o para la mamá de mi mamá no fueron así, o sea, con el hecho de que ellas tuvieran que comer y estuvieran saludables, ya la mamá estaba cumpliendo un rol, pero ahora ya significa escuela privada, bilingüe, idiomas, clases de robótica, esto, lo otro, o sea, implica más y más y más. A mí no es lo que me hace feliz, no es lo que me realiza, ni a mi hija ni a mi hijo, y toda la ola, ¿verdad?, que viene después de eso, de esa decisión. Entonces sí, hay un trasfondo del deseo. Creo que eso es lo más importante, o sea, porque cuando tú deseaste algo y te pusiste en ello, pues tienes más ganas de defender las cosas que puedes transformar desde ahí, pues es tu propia obra de arte, algo así. Sí, exacto, porque es a partir de tu voluntad, tu propia subjetividad, en vez de en respuesta a exigencias externas. Pero precisamente hay un trasfondo del deseo e idealmente lo debe de haber en la maternidad para que ésta pueda ser disidente también, porque es decidir a partir de lo que tú quieres, no lo que quieren los demás. Y precisamente todo esto del deseo, de el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, si eres o no madre, pues precisamente creo que hay mucho de eso en tu poesía, por la forma en la que retratas la cuerpa o el cuerpo femenino. Entonces, precisamente esto nos lleva a tus siguientes poemas, que el siguiente es Grandiosa, que me gustó traducir porque lo traduje como Grand Deity, entonces deity es deidad, Dios, deidad, Ajá. siento que puedo quedar bien ahí, y precisamente este es como una especie de reescritura del Padre Nuestro. Hay como un par de letras ahí, entonces, página mía que estás entre mis piernas, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces también traduje exactamente como es el Padre Nuestro en inglés, pero precisamente la versión del King James, que es como la oficial, y por eso tiene como lenguaje un poco más antiguo, de que my vagina who between my legs, blessed art thou amongst all vaginas, pero pues precisamente es esta contraposición entre algo que totalmente se volvió tabú, se quiso esconder a menos que fuera en función del trabajo reproductivo, de tener hijos, y con algo que es un Dios patriarcal, ¿no? Entonces, aquí le estamos orando o rezando a la vagina. ¿Y cuál crees tú que es la intención de poetizar la vagina o la cuerpa? Interesante, fíjate que ahí hay un tema de mostrar que las mujeres somos capaces de autoerotizarnos, que que hay también esa pasión por admirar nuestro propio cuerpo. Y nace de lo contrario, ¿sabes? De dar talleres a mujeres, porque en ese momento me encontraba en un emprendimiento sobre el tema de copas menstruales. Ajá. Y para mí el uso de la copa menstrual me liberó un montón de estar presa de toallitas diarias, de toallas sanitarias que al final me causaban alergia, era como todo un dilema, no me gustaba cómo olían, o sea, y encontrar las copas menstruales fue para mí una liberación en ese sentido. Así que me convertí en promotora de copas menstruales, empecé a buscar la manera de que todo el mundo le decía, yo soy eh, una, como sabes, no sé si allá hay estos que van todos los fines de semana a tocar las puertas, a evangelizar. Sí. Pues yo decía, soy una evangelizadora de la copa y aquí vengo con mis copitas para que sepan. Y así escuchar las dudas de muchas mujeres cuando les vendía la copa, me hizo pensar en lo difícil que es para una mujer, o sea, que ha crecido y ha sido culturizada
dentro de la estructura tradicional familiar, dentro de la estructura cultural tradicional y patriarcal, donde la mujer no puede tocarse a sí misma, no puede explorarse, autoconocerse. Y muchas mujeres hacían preguntas como, ¿y si meto esa copa, por dónde voy a hacer pipí? Y era como, ok, señora, son agujeros diferentes para empezar, o sea, pero es una pregunta válida, ¿me entiendes? Es como la duda, es la duda de muchas personas y yo pensaba, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo explico esto? Y además otras mujeres pensaban, me preguntaban, ¿y si me meto la copa no se me va a salir y no se me va a ir para arriba? Hermana, no es una Barbie, adentro tiene vísceras, tiene órganos. Ahí hay otras cosas que van a impedir que esa copa le salga por la boca, tranquila. O sea, y te ríes porque es que pareciera ilusión, pero es que era en efecto así. Entonces, eso me hizo pensar que yo siempre he podido tener ese privilegio de no estar dentro de esa cultura, que mi mamá siempre, mis amigas siempre, mi madrina siempre me mostró esa posibilidad de ser dueña de mi propio cuerpo, de no tener miedo a la masturbación, de no tener miedo de tocarme, pues. Y entonces eso me hizo pensar que es eso, que grandiosa, que es genial, qué oportunidad tan linda y que eso merece un rezo. Y por eso pensé en estructurar este poema como un rezo a mi vagina, como un rezo a esa gran diosa que nos da placer y que muchas veces no la conocemos, no sabemos ni siquiera que la uretra, el clítoris y la vagina son cosas distintas y no es nuestra culpa, no es nuestra culpa y eso también es conveniente para muchos hombres porque la verdad es que hacer sentir placer a una mujer no es tan fácil para ellos cuando tienes relaciones heteronormadas o heterosexuales, pero también es un desafío en las relaciones lésbicas, no creas, o sea, por lo menos yo he explorado ambos universos en ese sentido y un desafío también, cómo hacer sentir a la otra, aunque tenga una vagina igual que la mía, aunque tenga clítoris igual que yo, cómo se hace el placer. Eh, Eso es un tema muy complejo, porque con el placer vienen culpas, con el placer vienen compromisos, con el placer vienen otras dimensiones de las relaciones que a veces no estamos tan dispuestos y dispuestas a asumir. Entonces, el poder rezar y decirle a mi vagina que es lo mejor que me pudo pasar tener una vagina cuando estoy escuchando todo el tiempo también a hombres diciendo que mera verca, que mera pija, que pija, 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 o sea, al final es como bien permitido hablar de esa dimensión, pero no puedo decir yo, es que yo soy la mera vulva, o sea, no queda, ¿no? Es que socialmente no me lo van a aceptar. Y la verdad es que yo tampoco quiero decir que soy la mera vulva, o sea, es decir, soy una vulva más, soy un clítoris más, pero soy el mío y el que me da placer a mí. Y lo que me llamó la atención sobre eso, ahora que hablas sobre el tema de la traducción, que me pareció increíble, es eso de que tú agarras y dices, o sea, my vagina only mine is lie. Y ese verbo, o sea, esa palabra que puede o sea, que puede contrastar con pícara, Ah, pero es la como más pecadora todavía, es como, o sea, la picardía es como jocosa, pero ya el pecado sí cae como directamente en el infierno. ajá. Entonces, entonces me llamó mucho la atención porque pues me imagino que es una de las palabras que pues yo no hablo totalmente inglés, no tan a profundidad. Entonces, sí, cuando lo leí dije, Sly, o sea, me acordé de Britney, de hecho, como, Ah, Sly for sí, you. Sí. sí, pues así específicamente este adjetivo se refiere a algo que tiene una naturaleza como engañosa, ¿no? Como, o sea, el pícaro, ¿no? Por ejemplo, todo esto de, es que la figura del pícaro, o sea, esta palabra viene mucho de la historia de España, ¿no? O sea, todo este género de el periquillo sarmiento y todo eso Exacto. Ajá.
puedo encontrar porque es algo como, es una mezcla de intelecto y no malicia, pero tal vez picardía, ¿no? Porque hay una diferencia ahí, pero precisamente también porque hay como una forma de autoerotización, ¿no? De que en la parte justo abajo de eso dice, buscas juguetona que mis manos lleguen nerviosas a ti. Entonces esta idea de pícaro, juguetona, precisamente como un poquito de humor. Y sí, en tu introducción mencionas que te gusta la comedia feminista y mostrar que la risa es sanadora. Y sí, o sea, estos poemas llamaron mucho la atención en general porque son como cómicos, pero también bonitos en ese sentido de que es raro como que alguien lo diga así sin pelos en la lengua, de que amo a mi vagina, me amo a mí misma, me encanta todo sobre ella, porque precisamente nos enseñan a invisibilizarla y como ya mencioné, solo existe si funciona para reproducir, para crear más mano de obra y en ese sentido hay ahí una importancia de retomar y decir, este cuerpo es mío, yo lo sexualizo, yo lo poetizo y no lo entiendo a partir de ti, sino a partir de mí misma, ¿no? Y también Ujú. me llama la atención esto que comentaste de que a los hombres les conviene que no conozcamos nuestros cuerpos y todo eso, pues porque es real lo que acabas de decir, o sea, hay muchas personas adultas ya mayores que nunca han sabido lo que es un orgasmo, pero en ese sentido es como robarnos de la subjetividad, de nuestro deseo de querer sentir más que solo eso, ¿no? Pero bueno, y también tenemos el de Worship of My Vagina, el de Adoraciones a mi vagina, que siento que es como complementario al de Grandiosa. Y por último, también tenemos el poema en el que pues nos centramos en autoamor y esa sería mi siguiente pregunta precisamente. ¿Qué significa para ti el autoamor en este contexto social, político, cultural en Honduras y en Latinoamérica? Bueno, temazo, ¿no? Porque hay un tema ahora que anda circulando por nuestras calles que se llama el cuidado. Y creo que parte de eso tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Porque a veces en esta necesidad de cumplir, en dar cuidado a otras y a otros, a veces nos quedamos cortas con lo que podemos darnos a nosotras mismas. Siento que hay un desafío grande de no caer en, mira, esto va a ser controversial, ojalá suene a controversia porque es como un debate filosófico que tengo justo ahora, que es, ¿por qué si estamos en un tema del autocuidado? Siento que de cierta manera a muchas personas eso las ha convertido tan ensimismadas y tan encerradas en sí mismas con el tema de, ok, hoy voy a autocuidarme y por autocuidado me vale verga el resto del mundo. O sea, es como, marico, o sea, eso no sé si está bien entendido, o no estoy segura que eso realmente sea como un autocuidado, porque realmente pues la individuación de las personas está bien, pues está bien que tengas propias formas de entender lo que te gusta, de hacer lo que te gusta y que no tengas como eh, obligaciones sociales que te impongan, pero eso no significa no ser responsable con algunos vínculos y que los vínculos a veces implican, bueno, asumir cosas. Es, es eso, o sea, cuando tú quieres a alguien, tienes que cuidarle porque no hay otra forma de querer, porque así es como se quiere a alguien. Preguntándole, ¿llegaste bien, amor? ¿Llegaste mal? ¿Cómo te sientes? ¿Te veo rara? ¿Estás enferma? ¿Te acompañó al médico? O sea, esas cosas de la vida que pasan. Que pasan y van pasando. Quizá cuando eres más chava y más chavo, pues eso es como muy duro de hacer por otras personas. Claro que entiendo que es un proceso de la vida y es un proceso de la madurez también. Pero llegar a una cierta edad sin poder dar ese cuidado a otras y a otros también desafía que tanto te estás cuidando a ti misma, porque al final estamos en una red social donde somos interdependientes, o sea, es decir, dependo de tanta gente para poder
subsistir, que aunque la gente sea invisible en este momento porque no la estoy viendo, también está ahí su trabajo, también está ahí su cuidado, también está ahí el amor que le puso a lo que está haciendo y a la vez está su familia porque su familia le permitió llegar a desempeñar ese trabajo y es como entendernos como una mega red de cuidado. Entonces, paso a lo del autoamor, así, desde ese cuestionamiento, o sea, de cuántas veces nos agarramos a nosotras mismas como somos, sin buscar defectos cuando nos vemos al espejo, porque al espejo nos vemos muchas veces para encontrar lo que está mal, pero pocas veces nos vemos al espejo para ver lo que está bien y para admirar eso lindo que tenemos cada una y cada uno para decirnos, o sea, te amo sin estas piernas que tengo, aunque sean así gorditas y cortitas, o aunque sean flacas y largas, son las piernas que me movilizan y las tengo saludables, me mueven todos los días y voy hacia mi trabajo y camino y subo escaleras y hago cosas porque tengo estas piernas que están ahí. Es decir, hay que cuidarse a una misma también y desde el apreciar que una tiene, qué sé yo, o sea, tiene la cuerpa que tiene, porque también es un constructo histórico, o sea, eres parte de, bueno, obviamente no puedes esperar que toda la vida tú ibas a ser perfectamente esbelta, bella, como cuando tenías 20 años y ahí hay un desafío también del crecer e ir aceptándose a sí misma, que no es tan fácil porque imagínate, incluso hay un movimiento de Stop Gordofobia en medio de esta vorágine social que tenemos ahí, esos cánones de belleza que a una la ponen a temblar a veces como, ay no, tengo los dientes muy raros, me los voy a mandar a arreglar, o ay no, mira, se me ve ya la papada, me la voy a mandar a cortar, o sea, cositas así que van más encaminadas a que tú cada día te sientas menos orgullosa de quién eres y cómo te ves. Y mira, claro que lo del tema de adoraciones a mi vagina es como un poema que crees que nació de una circunstancia bastante fea en realidad. Fue como una respuesta o como una contesta que le di a una pareja que tuve que sentí que me menospreció. Me sentí menospreciada y ese menosprecio me enojó y creo que ahí fue donde yo decidí decir, o sea, ¿por qué te da miedo mi vagina si mi vagina es tan deliciosa? O sea, a mí me parece tan deliciosa, tan jugosa, tan suave y además me hace sentir cosas únicas en este mundo, pues creo que fue como esa respuesta de que mal estás en la vida. ¿Cómo no te va a gustar, me imagino? Y un poco de eso, bueno, mira, decirnos que nos amamos no es tan fácil, como te decía, o sea, siento que ahí asumirnos dentro de asumir el amor como una respuesta a la agresión colectiva que hay a veces, a la exigencia de cumplir mil cosas, mil mandatos todos los días. El único refugio seguro, pues al final termina siendo tú misma, tu amor por ti misma y el conocimiento que tienes sobre hacia dónde quieres ir y hacia dónde y cómo quieres llegar ahí. O sea, si respondiendo al mandato de otras y otros, de otras, o al tuyo propio, respondiendo a un poquito, porque tampoco es lo perfecto, o sea, no quiero decir con esto que yo estoy es como iluminada ni nada de esto, son preguntas también, ¿ok? Preguntas que agradezco mucho este espacio para poder colectivizar y a las personas que están viendo este momento para que podamos colectivizar estas dudas, porque tampoco tenemos muchos espacios de diálogo para eso. Uh-huh. Tampoco podemos tener conversaciones en bares que hablen sobre, bueno, mira, ayer mi vagina. Entonces, o sea, no lo decimos y nos cuesta mucho hablar, o sea, o nos parece rara la persona que se abraza y dice, es que yo estoy tan hermosa, me amo, la vemos como, estoy en casa, ¿sí? Entonces, tenemos ese desafío de entender un poco más esa calidez con la que debemos tratar de interactuar. Y que conste que yo soy como, yo digo que yo soy como
como uno de esos entrenamientos militares, ¿verdad? Porque primero parezco como esas pruebas de púas, de alambres de púa, en los que tienes que arrastrarte y eso, o sea, cuando recién me conoces, normalmente soy eso, como, ok, si puedes con todas estas preguntas y todas estas cosas que te voy a emplazar, ay, después vas a conocer a otra Lídice, o sea, creo que ha sido un mecanismo de protección que me ha servido hasta ahora, creo. Y, y es muy interesante todo eso que dices y precisamente esta perspectiva del autoamor es inusual porque el autoamor, sobre todo en la actualidad con todo esto de la cultura web, fitness y así, el autoamor ya se vende como un producto de que compra esto y te vas a amar a ti misma o haz esto y te vas a amar porque tienes que verte así, como yo te digo que te tienes que ver. Entonces, precisamente siento que en la actualidad el sistema capitalista ha morfado en algo que hace que las identidades se basen en lo que consumes. Eres lo que consumes, pero precisamente eso individualiza porque es solo consumo, consumo, nada de dar, nada de producir, de exteriorizar. Entonces, creo que el mejor autoamor es el que no te de una búsqueda de comunizar, porque cuando tú te sanas, tú te cuidas, tú te quieres, eres realmente capaz de sanar, cuidar y querer a los demás. Siempre tiene que ser una cuestión simbiótica, pues porque solamente, pues como una de las frases más icónicas de una poeta que me gusta mucho que se llama Audre Lorde, es que sin comunidad no hay liberación. Así Sin es. gente que se organice y que se vea como parte de, que se vea el uno en el otro, no va a haber liberación para nadie. Entonces, sí, definitivamente todo esto es muy importante y precisamente siento que tu poesía nos da ese espacio de diálogo, incluso si es un diálogo interno, tú lo lees como persona que también tiene vagina y es de que, hoy oh, es cierto, amo a mi vagina, ¿no? Entonces, más como no hay pelo. Es un reto también social, no creas, o sea, digamos, es eso, es permitido hablar mucho del pene. Ajá, eso también. Todo el mundo habla del pene, pero nadie habla de la vagina, entonces al final es como, ok, pero la mayoría de gente de este planeta tiene una vagina, o sea, ¿por qué no hablamos de la vagina también? Sí, y precisamente como mencionabas de las copas menstruales, o sea, solo como que se quiere sanitizar a la vagina, mientras que el pene, o sea, no importa, los hombres no se bañan, ¿no? Y precisamente es porque hay un falocentrismo y también desde cierta forma eso les hace a los hombres creer que su identidad se limita a su pene, ¿no? Y por eso solamente buscan demostrar su hombría a través de eso, cuando eso también es solo apegar lo que te dijeron de que tienes que ser así, si no eres así, ya fallaste. Entonces creo que pasa tanto para hombres como para mujeres, independientemente de eso, pero es necesario darle voz a esta posición que se quiere invisibilizar, que es que adoramos a nuestras vaginas, ¿no? Y todo eso. Pero dice, me encantaría seguir platicando contigo, pero ya casi se nos acaba el tiempo porque también vamos a platicar con Denise, la diseñadora del libro. Entonces, me Sí. gustaría que termináramos con una lectura que tú quieras leer cualquiera de los poemas que tenemos aquí y también o lo que sea más que te gustaría comentar. Ok, sí, ¿tú vas a traducirlo o cómo hacemos? Pues si quieres, lees tú la versión en español y yo la leo en inglés, la que tú Vale, quieras. me parece bien. Eh, a ver, creo que grandiosa, ya que estuvimos hablando del formato de rezo, me parece que podríamos rezar juntas. Ok, perfecto. ¿Qué más? Vale, grandiosa, vagina mía que estás entre mis piernas, poderosa, me haces renacer desde tus profundidades. Agradezco sentirte viva, agradezco sentirme viva. Agradezco cada palpitación que como olas poderosas se mueven en mi cuerpo. Vagina mía, solo mía, pícara. Buscas juguetona que mis manos lleguen nerviosas a ti. Bendita seas entre todas las vaginas.
Ok, ok. Amén. Creo que Me faltó un amén. sí. Y bueno, O un amén, en realidad, un amén en lugar de amén. pronuncia amen o como. No, es como amén, como mandar a amar. Oh, ¿Viste? O sea, esta poesía interactiva se vuelve a construir y se oh, desconstruye. oh, sí, genial. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Lidice. Y ahora pues yo voy a leer la versión en inglés, que como Ujú. ya te lo traduje como Grand Deity, que es literal gran deidad, lo más cercano que se pudo a grandiosa, ¿no? Entonces, Grand Deity. My vagina, who art between my legs, powerful. You caused my rebirth from your depths. I am grateful to feel you alive. I am grateful to feel alive. I am grateful for each palpitation moving within my body like powerful waves. My vagina, only mine, sly. You playfully try to make me my nervous hands reach you. Blessed art thou amongst all vaginas. Blessed art all vaginas. Moisten, vibrate. Feel the restraint force in every inch of skin. Amen. Super. Muy bien, gracias. Muchas gracias por este espacio. Realmente el ser parte de esta primera compilación donde nos juntaron a muchas disidencias, a muchas mujeres poderosas de este país que dentro del exacerbado patriarcado y machismo que hay sobre todo en los espacios de literatura y poesía, pues decidimos sacar nuestra voz más romántica, más amorosa, más cuidadosa, más femenina, más feminista, para poder mostrar esa otra forma de escribir, esa otra forma de escribirnos y de pronunciarnos y decirnos, aquí estamos, las que no queremos que nos digan poetas en la calle, sino que, mira, allá va la que adora su vagina. Mejor que el título de poeta, ¿no? Ah, no, no. Gracias. Sí. Y quiero que sepas que te estamos en los lugares, aquí en Ensenada, en la frontera de Estados Unidos, casi, y aquí están a la venta los, también. Hay personas de Estados Unidos que están leyendo. Bueno, aquí en Honduras no tenemos libros a la venta, pero estoy segura que si muchas personas quieren leer y tener un ejemplar de eso, pues hacemos unos pedidos y nos mandan algunos. Muy agradecida contigo también por esa traducción que hiciste de cada uno de sus textos, que me imagino que pudiste explorar un montón de mentes de mujeres aquí que estamos trabajando fuertemente en cuestionar esa dogma cultural, pero también en escribirla y dejarla presente definitivamente un trabajo lindísimo que hizo Ujú. Carolina Torres, que pues sin conocerme demasiado me dijo, necesito que me des tus poemas para ponerlos dentro de una compilación y me contó el proyecto y yo, en serio, parece que yo puedo llegar a hacer eso. Y ahí estuvo entonces el desafío también de una creerse el cuento, de aunque no me digan poeta, pues bueno, a veces sí, de poetas y locas todas tenemos un Sí, poco. claro, claro. Sí, muchísimas gracias, Lice. La verdad me encantó conocerte y saber tu perspectiva porque estoy como, es como conocer a tu autor favorito, de que, solo sabes cómo es, ya lo conoces como persona. Entonces, sin duda espero que se hayan más impresiones, otras ediciones y continuar con estos proyectos que le dan voz a espacios disidentes, desidentificados, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Lice. Y Entonces, gracias a las personas que se conectaron, que nos estuvieron escribiendo, gracias Edras, gracias Rubén, gracias a todas. Lástima que haya recién personas entrando, un poco tarde, pero seguro se va a quedar grabado y van a poder ver la grabación. exactamente. Pero bueno, Lidia, nos vemos muy pronto. Muchas gracias por tus palabras y pues ahora voy a invitar a Denise, que es la diseñadora, pero bueno, todos me despido. Bye bye, Lidice. Nos vemos. Bye. Ok, entonces ahora sí vamos a invitar a Denise a
este live para que nos platique sobre su perspectiva respecto a los poemas de Lice, los poemas en general, pero sobre todo su labor como diseñadora de esta antología de poesía disidente hondureña, Fuego y Agua a la vez, Fire and Water at Once. ¿Cómo estás, Denise? Hola Leslie, ¿qué tal? Aquí escuchando la maravillosa conversación que estuvieron teniendo tú y Lidice, muy contenta de, así como tú dices, conocer a mi autora favorita. Y también muy cautivada de los poemas que Lidice escribió, me gustaron mucho. Sí, me han contado que sobre todo, pues lo que le decía, ¿no? Que es poesía como sin pelos en la lengua, que está diciendo amo a mi vagina y qué. Entonces eso sin duda llamó mucho la atención en general. Pero pues bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia realizando este libro, como diseñándolo y todo eso, porque creo que en los lives anteriores pues solo me preguntabas a mí como traductora, pero ahora yo quiero saber cómo es diseñar y hacer el libro. Pues sí, pues siempre lleva un tiempo como de inmersión, pues tener la curiosidad sobre quiénes son los poetas, darles una ojeada, ahora sí que consultar con la almohada cómo te imaginarías este libro, cómo te imaginas a los lectores con este libro, o sea, cuál es el libro que van a tener en sus manos, qué colores va a tener, qué tamaño va a tener, cómo hacerlo atractivo para que lo ojeen y para que cómodamente puedan leer eh, los poemas. En este caso, pues al ser un libro bilingüe, tuve que pensar también, por ejemplo, en estos aspectos de que fuera cómodo a la lectura tanto en español como a lo mejor quien se quiera aventurar a leerlo en una lengua que no es la suya, ¿no? Ya sea en inglés o en español si solo eres angloparlante. Y que cada poema tuviera como su lugar en la hoja, en la disposición de esa hoja y que pueda lucir, ¿no? También siempre me gusta añadir como motivos lindos que a lo mejor no todo el mundo ve o quien lo ve como que siente un guiño bonito respecto de el arte que hay detrás de la creación del libro. Pues, Y en este caso, ajá, son los fueguitos y las nubecitas referentes al agua que hay por todo el libro. Y cada autore y autora, cada autora tiene su propio diseñito de fueguito y nubecita, ¿no? Representando este juego que se hizo con el título, que justo es una frase de uno de los poemas, que es el fuego y el agua a la vez. Ajá. Y pues como hacer ese juego, ¿no? De dos elementos que en realidad chocan, pero que en una poesía disidente hondureña son lo que coexiste y lo que vamos a encontrar, ¿no? La fuerza del agua y el calor y, y la potencia del fuego. También siempre hay que pensar, pues, en las fuentes, que sea una fuente que pues, no sea como aburrida o de periódico o de un manuscrito como aburridón, pues, o sea, me gusta intentar ser moderna. A lo mejor alguien o algunos me podrían criticar mis diseños o que no están como totalmente cuadrados a la norma o a teorías, pero pues me ha gustado sacar ese diseño, esa creatividad interior que tengo y poderla plasmar en un diseño concreto, ¿no? Como por ejemplo el de la portada de este libro, como resultó, que lo tienes tú por ahí atrás y ahí, y que me gustó tú la palabra que usaste en algún momento, ¿no? Cuando viste la portada, que fue que es sugestiva. Y pues nada mejor que algo sugestivo, ¿no? Que te puede dar a la imaginación a pensar varias cosas. ¿Qué será eso? Pues a lo mejor es una escultura,
a lo mejor son unos espejos, Ujú, es un reflejo y además pues tiene varios colores. Entonces ese juego eh, creo que me gusta y en este libro pues así lo quise poner, lo encontré necesario, porque pues es una compilación de varias poetas, ¿no? Son 17, entonces son varias voces, pero pues todas nos van a reflejar algo a la hora de que los leamos, ¿no? Sus poemas. Entonces, pues me gusta hacer ese juego de colores. Luego, pues estuvo el reto de que en la portada tenía que estar tanto en español como en inglés. Entonces, eso, pues te tiene que quedar bonito, ninguna lengua tiene que resaltar sobre otra, o por lo menos no en este caso, yo no quería que el español predominara necesariamente sobre el inglés, ¿no? ujú, Y pues también jugar con los colores, con las palabras, con la palabra disidente. ujú. Entonces, pues todo eso, Leslie, como te digo, pues me voy a la almohada y me imagino el libro, me gusta mucho ver libros Ujú, eh, y pues agarrar elementos de diseño que veo, artísticos, y remezclarlos y hacer mi propia creación, ¿no? Siempre trato de volverlo coincidente o concordante ujú, con el arte que los poetas en este caso están plasmando, ¿no? O sea que el arte del libro, del diseño del libro y el arte de los artistas que escriben no esté separado, que no signifiquen cosas que no tienen nada que ver, ujú. sino que encuentres una armonía, ¿no? Y pues no sé si siempre lo logro, pero sí me gustó el resultado de este libro. Creo que me gusta el tamaño, me gustan los colores Sí. y eso. ¿Cómo ves, Leslie? Me encanta la portada. Siento que la organizaste, la distribuiste todos los elementos muy bien y me encanta la simetría. Tal vez es como mi trastorno obsesivo compulsivo, pero tan simétrico, pero al mismo tiempo no. O sea, aquí pues es como igual, como si fuera un reflejo, pero en otro idioma. Y estos, pues como tú dijiste, ¿no? De que, ¿qué será esto? ¿Será un espejo o qué? Entonces, creo que hay ahí como muchas metáforas escondidas, pero sobre todo los colores, que porque son como los colores primarios, entonces eso agarra la atención luego, luego, y también precisamente el tipo de letra, que a mí me gusta mucho y siento que es como que quedó muy bien, sobre todo para la palabra fuego. Este tipo de letra en específico es como Ujú, muy como sí, también llama mucho la atención, ¿no? Pero también como que da una idea de que es radical, que es diferente. Y pues ujú, también, o sea, esto que dijiste de los pequeños diseños en las páginas, no me había dado cuenta de que era uno para cada ujú, autor. Esto está genial porque ujú, mencionaste que tal vez alguien no se, la mayoría de la gente no se da cuenta, pero una vez que lo ves ya no lo puedes dejar de ver y precisamente pues todas en las introducciones ahí como ujú, que también cuál va a ser el símbolo, ¿no? De cada autor. sí. Entonces me encanta, creo que si yo hubiera estado así, si hubiera sido una de las poetas y me hubiera tocado fuego o aire, creo que una novedcita, está más padres, pero sí, es muy interesante y es una chambota, es difícil porque pues es tener como una afinidad por cosas de diseño y todo eso. A mí siempre se me han complicado esas cosas, pero creo que es como una forma de arte, ¿no? Es como intuitivo decir estos colores, esto aquí, la simetría, pero sí, definitivamente en este libro la lograste. También me encanta la parte de atrás, los colores, cómo contrastan con los de aquí y pues que también que sabes todas las personas que se involucraron, ¿no? Pero pues sí, muchas gracias, Denis, por compartirnos tu experiencia con todo esto. Y bueno, no sé si quieras comentar alguna otra cosa sobre los poemas, sobre algo en general. No, pues me alegra que te haya gustado cómo quedó el libro, Leslie. Pues sí, yo sí creo que el diseño pues es una expresión artística y una expresión de nuestra creatividad.
y como que no sé, yo también soy fan de las simetrías, pero también de que quede como armónico, como que vibre chido, ¿no? Como que en las líneas y en los colores está lo que vibra, ¿no? Ujú. Y pues sí, la verdad, escuchándolas tenía ganas de leer aquí en vivo un poema. Entonces, voy a leer uno de los poemas de Leslie dice, No, perdón, tienen L y me confundí. Pero pues tengo miedo de que aquí el Instagram nos corte. Entonces, antes de leer el poema, ya nada más voy como a cerrar. ok. Voy a agradecerle mucho a la poeta hondureña Lidice Ortega por haber participado tanto en el libro como en esta transmisión. Esperemos poder seguir haciendo estas conversaciones que tan chidas han quedado y que tanto a ti como a mí, Leslie, y también a las poetas, como que nos han permitido eh, darle otra dimensión al libro, como apapacharlo, quererlo más, entender el potencial que tiene y como que no termina, ¿no? Es largo el libro. Y cada personalidad, ¿no? Es única. Y eso es chido. Cada poeta que hemos entrevistado. Entonces, pues también les agradezco a todos quienes nos estuvieron viendo por aquí. Bueno, quienes estuvieron viendo aquí a la querida Leslie Mejía y a Lídice. Y les invito a que no se pierdan la próxima transmisión, que será el 13 de agosto, aquí en el Instagram de Espejo Somos, con la poeta Elisa Logan. Entonces, les esperamos por ahí. Y yo para cerrar mi participación quiero leer este poema sin decir el título, al final lo voy a decir. Y dice así, te amo, tus tetas que han alimentado, tu vagina que ha sido causal de placeres, les ha dado vida a seres inertes. Te amo, tus piernas fuertes que saben abrazar, tus manos dulces, tibias y tersas. Te amo, sensor de luz y calor. Te amo, te amo. Tú me entregas placeres cotidianos. Veo el día, siento la noche. Te amo, porque sé que estoy viva gracias a mí. Y el poema se llama Autoamor. Ajá. Y pues ese final, ese remate, me gustó mucho. Es sobre todo lo que estuvieron hablando ahorita en la Transvi, pero como que estamos súper acostumbrados a idolatrar y amar a otros, ¿no? Sí. Y pues hay que también apapacharnos, respetarnos a nosotros mismos y pues también tener como este diálogo bonito hacia nosotros mismos, ¿no? Creo yo. Entonces, pues me gustó ese poema y su remate en el que te das cuenta de que estoy viva, pues gracias a mí. Y si voy a seguir viva y en la medida de lo posible feliz, pues también va a ser gracias a mí, ¿no? Cada quien. Entonces, pues eso, Leslie, y pues mandarte un fuerte abrazo hasta Ensenada y esperar que estés muy bien. Gracias, igualmente les mando abrazos a ustedes y pues gracias por seguir invitándome a estos live porque pues son muy enriquecedores y pues sí, lo que tú dices, o sea, ya es necesario sanar nuestra niña interior y para eso hay que vernos a nosotras mismas como si fuéramos nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres y eso implica aceptarnos enteramente y por lo tanto amarnos incondicionalmente. Pero pues sí, muchas gracias por el espacio y nos vemos en el siguiente live el 13 de agosto. También, pues aquí estoy en Ensenada y el día 6 de agosto voy a estar participando en un mercadito, en el mercadito otra vez en la cervecería Fauna y van a estar a la venta las pocas ediciones que me quedan porque ya se las ha llevado gente de Estados Unidos, entonces ¡Wow! regando así. Y de hecho, lo compró una persona de Estados Unidos la última vez del mercadito que está aprendiendo español, o sea, le interesa aprender español. Entonces, este tipo de libros es buenísimo, tanto, o sea, si eres hispanohablante y quieres aprender inglés o angloparlante y quieres aprender español, pues porque tienes primero en español y luego en inglés y lo puedes ir contra. Uh -huh. Entonces,
pues sí, al fin y al cabo, el arte tiene un potencial didáctico y pues sí, entonces ahí vamos a estar el 6 de agosto y nos vemos de nuevo el 13 de agosto, entonces, con ¿quién me dijiste? Leti Elvir, ¿verdad? Elisa Logan. Elisa Logan, sí, con Elisa Logan. Oye, pues esa persona va a aprender un español bien rebelde. Ajá, un español muy disidente, pero pues, ok, sale pues. Bueno, Leslie, pues un abrazote hasta Ensenada. Esperamos que pronto te puedas resurtir de el libro de Fuego y Agua, and Water at Once. Ok, gracias, nos vemos, bye, Nos vemos, chao. chao. Ay, ¿cómo termino? Ay, creo que ya.